Bien, Giovanni, ya hemos visto la solución a esta posición, que era la jugada aquí, torre A de 8. Pasemos entonces a la siguiente posición. Fíjate, esta es una posición de apertura. Juegan las piezas negras. Una posición de apertura típica. La pregunta es, ¿deberían las negras expulsar a este caballo con un peón? O sea, realizando la jugada A6, o expulsar a este caballo con la jugada dama B6. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de estas dos jugadas debería ser? ¿A6 o dama B6? Entonces pausa el video. Yo voy a decir la solución de una vez. Bien. Lo que te quiero comentar, Joan, es que estamos viendo en todos estos ejercicios, o al menos en el video anterior, el tema predominante es la clavada. La clavada, como te he comentado, es un arma mortal, muy frecuente en las partidas. Hay que tratar de realizarlo. Estamos viendo que las blancas tienen un alfil en G5 que mide en rayos X a la dama negra. Eso quiere decir que este peón no puede avanzar, ¿sí? Sería un suicidio realizar esta jugada, avanzar este peón negro. Entonces, si este peón no puede moverse, ¿qué podemos decir de este peón? Nadie lo defiende. Ese es el motivo. El motivo es que si las negras aquí hacen de inmediato A6, o sea, amenazan al caballo esperando que las blancas retrocedan el caballo o a esta casilla o a esta casilla, pues resulta que las blancas no van a retroceder. Las blancas van a preferir avanzar el caballo a esta casilla y te paso dando jaque. O sea que la captura en D6 es forzado. ¿Y qué hemos dicho de este peón? Que estaba clavado. Y al no estar clavado, estamos perdiendo la dama. O sea, a veces, jugadores de, por cierto, de 1200, de 1100 de Elo, omiten este tipo de ideas. Porque no se dan cuenta del potencial que tiene una clavada. Así sea inofensiva, porque realmente esta clavada es inofensiva. Pero como las negras no se dieron cuenta que estaba presente este tipo de ideas, se les escapa. Se les escapa estas opciones. Por lo tanto, realizar A6 permite este golpe táctico y las blancas ganan la dama. Entonces, por descarte, la otra opción es la solución. O sea, deberíamos realizar aquí dama B6. O sea, la pregunta era, ¿deberían las negras expulsar al caballo con B6 o amenazar mate? Pues es mejor amenazar mate. Estamos amenazando mate en F2. Pero no solamente estamos amenazando mate, sino que al mismo tiempo estamos neutralizando, una vez que movemos la dama a B6, estamos neutralizando la idea de las blancas que era capturar este peón. ¿Sí? Ya con dama B6 capturar este peón no tiene sentido, me lo como directamente. ¿Sí? Porque es jaque. Y si se presenta la oportunidad, doy mate directo. Una especie de mate de pastor, pero esta vez apoyado por el caballo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que este ejercicio trataba de resaltar. Que aunque esta clavada no parece ser tan grave, sí habían ideas peligrosas, directas, y eso era lo que había que detectar. Ok, pasemos entonces a la siguiente posición. Bien, en esta posición juegan las negras. Y la pregunta es la siguiente. Bueno, antes de decir la pregunta, hay que ver que las negras parecen estar en una situación comprometedora porque
el caballo está atacado, pero si el caballo retrocede, deja indefensa a la torre. Eso es lo que hay que notar, ¿sí? Está la misma cantidad de peones y la misma cantidad de material. Dama, torre, caballo, dama, torre, caballo. Ahora sí viene la pregunta. ¿Deberían las negras en esta posición mover el caballo? Una vez que, bueno, no lo sé, vamos a ver qué opinas tú. ¿Deberían las negras mover el caballo? No sé a dónde, tú decidas a dónde mover el caballo. O la segunda opción, mover la torre. ¿Qué piensas que se debería realizar en esta posición? Pausa el video porque yo voy a decir la solución de una vez. Ok, Giovanni, fíjate. Siempre se nos va a presentar situaciones en donde pareciera que estuviéramos en una situación desesperada. Si sabemos que si retrocedemos el caballo, perderíamos la torre sin ninguna compensación. Sin ninguna compensación. Y las blancas con esa torre de más ganarían. Pero a veces hay situaciones en donde debemos aprovecharnos si existe contrajuego. Y para detectar si hay contrajuego tenemos que analizar qué está fallando con las piezas de nuestro enemigo. Nosotros hemos visto ya en clases anteriores analizar la situación de las piezas indefensas. Y fíjate que aquí las blancas, fíjate que el caballo, nadie lo defiende. El caballo está indefenso. Mira la dama. ¿Quién defiende a la dama? Nadie. ¿Quién defiende a la torre? Nadie. Yo te he comentado que cuando existen varias piezas indefensas, eso permite que puedan ocurrir ataques dobles. Por eso yo te enseñé este orden secuencial de primero detectar piezas indefensas y luego ejecutar un ataque doble. Y aquí se puede presentar un ataque doble. Ahora, para ejecutar un ataque doble, probablemente sea con el caballo. Imagínate que el caballo dé un jaque de tal manera que la jugada siguiente sea capturar la dama. Por ejemplo, imagínate el caballo aquí, pero que al mismo tiempo dé un jaque y al mismo tiempo gane la dama. Dicho esto, entonces te podrás dar cuenta que la mejor jugada de las negras es atraer al rey a una mala casilla, a la casilla H1. Porque cuando el rey se coloque aquí, ya podemos ejecutar el ataque doble y ganamos la dama. Por lo tanto, la solución es realizar una jugada de torre. Y no cualquier jugada de torre. La torre tiene que ir a H1. Porque la captura es forzado. El rey no puede venir a F2 porque el caballo vigila esta casilla. Así que una vez que el rey capture la torre, ahora listo. Ejecutamos el ataque doble y ganamos la dama. No importa dónde vaya el rey, caballo por dama. Ahora son las negras las que tienen ventaja decisiva. Entonces la solución en esta posición es no mover aquí, es mover la torre, no el caballo. Si retrocedemos el caballo, perdemos la torre y perdemos la partida. No vamos a hacer eso. Nosotros vamos a ser enérgicos. Tenemos que buscar tratar de resolver los problemas que se presentan en la posición, y torre H1 no solamente resolvió el problema, sino que nos dio demasiada ventaja, ¿vale? Ok, pasemos entonces a la siguiente posición. Ok, en esta posición juegan las blancas, así que voy a voltear el tablero, ¿sí? Antes de hacer la pregunta, vamos a ver qué está ocurriendo en la posición. Primero vemos que ambos tienen la misma cantidad de peones. Hay dos piezas menores, alfil caballo, las negras tienen dos alfiles.
dama y torre por ambos bandos. O sea, la posición material, pensando de forma materialista, está igualada. Las damas se están mirando, los alfiles se están mirando. Entonces, aunque parezca una posición simple, inofensiva, como que no pasará nada, realmente hay algo aquí. Y la pregunta que se nos presenta es la siguiente: ¿qué piezas deberían las blancas mover? ¿El alfil o la dama? Entonces, dicho esto, pausa el video que yo voy a decir la solución de una vez. ¿Qué piezas deberíamos de mover primero? Bueno, también estamos notando que el alfil ataca la torre. No te lo había comentado, pero sí, o sea, está esta amenaza. Pero las preguntas es, ¿o movemos la dama o movemos el alfil? Una jugada tonta de mover la dama sería dama C1, pero si hacemos este tipo de ideas, pues las negras felizmente harán alfil por torre y ganarán material. No queremos eso. O sea, que si una de las opciones es mover la dama, entonces debería la jugada ser dama por dama, porque aquí las negras no van a decir, voy a ganarme la torre que está indefensa, porque tienen dama de menos. O sea, las negras deberían capturar la dama. Pero la pregunta entonces es, o sea, vamos a replantear la pregunta de nuevo. ¿Qué piezas deberían las blancas mover? ¿El alfil? O sea, realizar alfil por alfil. ¿O mover la dama haciendo dama por D8? Y resulta, Giovanni, que realizar dama por dama de una vez no es mala. Lo que pasa es que estás perdiendo oportunidades. Porque luego de dama por dama y torre por dama, la posición se ha simplificado. Todavía los alfiles están aquí en una tensión mirándose unos a otros. Pero la torre también está atacada. O sea que aquí podríamos mover la torre, por ejemplo, qué sé yo, C1 por dar una opción. No se ha logrado nada, se está llegando a un final todavía igualado. Pero resulta que hay algo más en esta posición, algo oculto. Y trata de lo siguiente. Quiero que pienses un momento en esta posición. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos de primero alfil por alfil jaque? Fíjate, una vez que el alfil capture el alfil de F7, las negras tienen dos opciones: capturar el alfil con la torre o con el rey. ¿Sí? Si el alfil es capturado con la torre, entonces la dama en D8 está quedando indefensa y se capturaría. Vamos a verlo. Si las blancas hacen alfil por alfil, luego de torre por alfil, mira, la dama en D8 quedó indefensa. O sea que las blancas harían dama por dama y ya tienen ventaja material. Eso significa que una vez que las blancas capturen el alfil de F7, ese alfil va a tener que ser capturado con el rey. ¿Sí? Y nuevamente se presenta el caso que hemos estudiado, Giovanni. ¿Has notado que nuestras piezas, que las piezas del rival, hay una pieza que está indefensa? El alfil nadie lo protege. Nadie. Esta dama sí está protegida por la torre. La torre está protegida tanto por la dama y por el alfil y por el rey. Pero nadie defiende el alfil. Y cuando nuestro rival tiene pieza indefensa, podemos aprovecharnos del tema del ataque doble. Y fíjate, estando el rey mal situado en F7 y el alfil indefenso en B3,
de seguro ya te diste cuenta que dama B3 jaque amenaza al rey, amenaza al alfil. O sea que con dama B3 las blancas van a ganar pieza. No solamente van a ganar pieza, creo que ese rey ya está mate. Aunque nuestra principal idea analizando esta posición era ganar solamente el alfil, me estoy dando cuenta que este rey parece estar en una fea situación. Tiene que irse a G6. Se expone el rey. No es mate todavía, pensé que era mate una vez que la dama va aquí, pero no. Si el rey va aquí a F6, entonces en vez de ganar el alfil, aquí sí podríamos dar mate directamente con dama E6 porque el caballo cubre esta casilla. Pero si aquí luego de dama B3 jaque el rey se va a G6, todavía hay defensa, porque si la dama va a E6, esta torre puede venir a defender. ¿Sí? Entonces el rey sigue estando mal ubicado. O sea, luego de dama B3 jaque, el rey tiene que ir a G6. Es la única casilla que todavía sobrevive. Y aquí las blancas tienen dos opciones: o continuar el ataque o ganar pieza. En este caso, ya ganando pieza, materialmente las blancas están ya ganadas en esta posición, ¿sí? Y es lo que se buscaba en este ejercicio, darse cuenta de las piezas indefensas, que era el alfil que se encontraba en B4 y el rey mal ubicado en F7. ¿Sí? Yo me estoy tardando mucho en explicar cada posición porque quiero que veas en detalle cómo se analiza una posición, los factores que estoy tomando en cuenta para concluir qué jugada realizar. Y nota que yo solamente te estoy dando dos opciones para mover. En esta posición la pregunta era: ¿qué pieza mover? ¿La dama o el alfil? Y en este caso la solución es mover el alfil, porque nos estamos aprovechando de que esta torre tiene que defender a la dama. Por lo tanto, luego de alfil por alfil, la captura tiene que ser con el rey para que siga esta defensa de la torre a la dama, pero las blancas se aprovechan de otro factor que nació en la posición luego del cambio de los alfiles. Dama B3. Ok, ¿cuánto tiempo llevamos? 17 minutos. Vamos a ver un ejercicio más. Ok, en esta posición juegan las blancas. De nuevo estamos viendo una posición que parece tranquila, normal, natural, sin inconvenientes, en donde a las blancas se les presentan dos opciones, o se le hace la pregunta: ¿cuál es la mejor captura de las blancas? ¿Capturar de una vez la torre o capturar de una vez el alfil? Entonces, pausa el video, yo voy a decir la solución de una vez. Ok, Giovanni, a veces el orden en que capturamos una pieza del rival realmente causa una gran diferencia. Fíjate, pareciera que las dos jugadas sean sin problema. Analicemos un momento en la jugada torre por torre. Si esto ocurre, las negras tienen dos opciones: o capturar de primero esta torre o capturar de primero el alfil. La mejor jugada de las negras aquí es capturar de una vez el alfil en B2. Por eso lo voy a hacer de primero, porque al estar la dama atacada no da tiempo a las blancas de darle seguridad a esta torre. Por lo tanto, aquí las blancas tienen que capturar el alfil, y una vez que las blancas hacen dama por alfil, las negras hacen alfil por torre, y todavía se llega a una posición igualada. ¿Ok? Ahora, vamos a regresar a esta variante donde estamos analizando todavía la primera jugada torre por torre. Que yo te dije que la mejor jugada aquí de las negras es realizar alfil por alfil. Y la pregunta que tú me puedes hacer: Ralph, pero ¿qué sucede si las negras, en vez de realizar primero alfil por alfil,
¿qué pasaría si las negras aquí realizan alfil por torre? Pues vamos a verlo. Si las negras hacen alfil por torre, las blancas entonces deben darse cuenta de que hay piezas indefensas en la posición. Este alfil nadie lo defiende. La dama, por cierto, está indefensa también. Aquí las blancas pueden aprovecharse de esa mala situación del alfil en A8 y primero capturar el alfil en G7. Y fíjate las consecuencias. Que una vez que las negras capturen el alfil, ahora sí, mira la mala situación del rey, expuesto en la gran diagonal. Mira esta pieza, indefensa. ¿Qué podemos hacer entonces con nuestra dama? Realizar un ataque doble. Dama A1, jaque. Y una vez que el rey mueva, ganamos el alfil. O sea, este ejercicio trata más que todo es de visión, de darse cuenta que falla en la posición. Pero voy a regresar todo al principio porque hemos analizado solamente la primera jugada, torre por torre. Que como te he comentado, torre por torre no es la solución, porque las negras no van a capturar primero la torre, que es un error. Las negras primero van a capturar el alfil y ya no existe ataque doble, porque una vez que las blancas hagan dama por alfil, luego de alfil por torre, ya no existe la idea de dama A1 jaque. O sea, el rey no se encuentra en la gran diagonal. Es por eso, estimado Giovanni, que aquí la solución no es capturar la torre en A8 de primero, no. La solución es primero capturar el alfil en G7. ¿Por qué? Porque de esta forma exponemos a que el rey se coloque en G7, se exponga en la gran diagonal. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, si el rey viene a G7 directo, ya esto lo podemos convertir en una situación que ya hemos analizado, que aquí las blancas pueden hacer torre por torre y luego de alfil por torre, fíjate que se transpone a la posición que ya hemos estudiado, dama A1 jaque y dama por alfil. Las blancas ganan pieza. Voy a poner de nuevo la posición desde el principio, aquí, en donde hemos dicho que la mejor jugada es alfil por alfil, en donde el rey tiene que capturar el alfil. Y nota que las negras aquí, por cierto, pueden, en vez de capturar el alfil, venir con torre por torre. Pero esta jugada no funciona porque aquí las blancas pueden capturar la dama con la torre o capturar esa torre con el alfil. ¿Sí? O sea, lo mejor sería ya darle seguridad al alfil y ya las blancas tienen pieza de más. Otra cosa que hay que notar, Giovanni, es que luego aquí de torre por torre, esta jugada dama por peón, que parece llamativo, es una jugada ilegal porque la dama está clavada. Sí, eso también hay que notar en cuenta. O sea que aquí realmente es una situación en donde las blancas convirtieron una posición natural que parecía que no había nada a simple vista, la convirtieron a su favor, aprovechándose de detalles como exponer al rey en esa gran diagonal, o sea, tratar de que ese rey esté mal ubicado. Y segundo, que las piezas, dejar las piezas del rival indefensas. Siempre voy a insistir con eso. Si vemos al rival que tiene piezas indefensas, tenemos que aprovecharnos de esa situación. Mientras más piezas indefensas tenga el rival, más dificultades tendrá su posición. Bien, Giovanni, dejo entonces este video hasta aquí y continuamos en otro video. ¿Sí? Son muchos ejercicios los que te estoy explicando con calma porque quiero que veas los detalles cuando se analiza una posición.